Bueno, como continuación de el extenso capítulo de fisiología renal, a ver cuáles son los criterios y las herramientas que nosotros tenemos para medir los parámetros de funcionamiento, de función renal. Particularmente vamos a hablar de concentración, dilución de orina, cómo medir el filtrado, tener una medición o estimación lo más precisa posible del filtrado glomerular, en donde entra lo que se conoce como clearance, y luego vamos a ver un par de parámetros que nos permiten hacer ejercicios sobre carga tubular, transporte máximo tubular absortivo, etc. Concentración, dilución de orina. Nosotros normalmente vemos análisis de orina que son realizados en el laboratorio de bioquímica clínica general, y ustedes van a ver que en el informe les van a pasar el resultado de la densidad urinaria. O sea, el paciente lleva una muestra de orina y con un sistema de cintas, el bioquímico introduce la cinta y obtiene determinados parámetros químicos de esa orina. Entonces le informa el pH, informa la densidad, informa si hay presencia o no de proteínas, de albúmina, de nitritos, nitratos, cuerpos cetónicos, etc. Pero en este caso, nosotros nos interesaría tener una noción de lo que es la densidad urinaria. Y ustedes van a ver que una orina muy diluida va a tener una densidad mínima de 1002-1003. Y una orina muy concentrada va a tener una densidad máxima de 1020-1030. No es lo mismo densidad que osmolaridad. En la densidad sucede que, por ejemplo, si el paciente tuviera glucosuria, presencia de glucosa en orina, tuviera proteinuria, tuviera presencia de albúmina o proteínas en la orina, ustedes van a ver que eso les puede dar una densidad urinaria alta. Por más que el paciente esté orinando poco volumen o mucho volumen, en el caso de que esté bien hidratado y esté orinando mucho volumen, eso se va a aparejar con una densidad relativamente mediana o alta, porque hay presencia de sustancias, de moléculas como la glucosa o eventualmente las proteínas que aumentan la densidad, sin que sea eventualmente una orina con alta osmolaridad, con alta carga de cuerpos osmóticamente activos, como por ejemplo sodio u otros minerales. La osmolaridad urinaria se mide con un osmómetro que se introduce en una cubeta donde está la orina y nos permite tener una idea de la osmolaridad. Nosotros tenemos la capacidad, en función de si estamos sobrehidratados, muy hidratados, de eliminar, de excretar orina con una densidad baja y osmolaridad baja, 50-70 miliosmoles, o eventualmente en estados de deshidratación y máxima concentración de orina, excretaremos una orina con una osmolaridad igual a la máxima osmolaridad que tiene la médula renal, que es 1200-1300 miliosmoles. Ahora vamos al concepto de aclaramiento o clearance. Nosotros sabemos que de la cantidad de plasma que pasa por los ovillos de capilares glomerulares, filtra 100 a 120 mililitros minuto. Entonces estamos deduciendo que una cantidad de plasma determinada, 600 mililitros minuto, que pasa por el glomérulo, 100-120 mililitros minuto, filtra. Entonces de ahí viene el concepto de clareado, de clearance, de aclaramiento, que significa que el volumen de plasma que pasa por el glomérulo, una determinada cantidad, es aclarado de una sustancia que luego va a aparecer en la orina en un tiempo determinado. La sustancia esa filtra en el glomérulo. Si esa sustancia no se reabsorbe,
ni se secreta a lo largo de toda la nefrona en los túbulos, la cantidad de esa sustancia filtrada a nivel glomerular se va a hacer presente en orina en una determinada cantidad de tiempo. Y eso nos va a estar dando una noción bastante aproximada de lo que es la tasa de filtración glomerular. Nosotros entonces, en el laboratorio experimental, podemos utilizar una molécula que se disuelve en plasma, que atraviesa, circula por el riñón, atraviesa riñones, entra por arterias, sale por las venas renales, pasa por los glomérulos y tiene una tasa de filtración determinada, no es reabsorbida ni es secretada en los túbulos y se hace presente, todo lo que filtra en el glomérulo se hace presente en la orina. Entonces eso nos da una noción casi idéntica a lo que es el verdadero filtrado glomerular del paciente. Y es lo que conocemos como clearance de inulina. La inulina es un polisacárido que se obtiene de raíces de plantas tuberosas y es usada en experimentación para calcular el aclaramiento o, en este caso, va a ser equivalente al filtrado glomerular. Filtra en el glomérulo, no se reabsorbe, no se secreta y todo lo que filtra se hace presente en la orina que uno excreta. Entonces es la molécula ideal para tener un parámetro bastante certero de lo que es la tasa de filtración glomerular. Entonces ustedes ven aquí en un esquema, nosotros ¿qué haríamos? Le inyectaríamos al paciente inulina, obtendríamos una concentración estándar y constante de inulina y a partir de ahí lo que haríamos es en un determinado tiempo recoger todo lo que el paciente orina. Entonces tendríamos un volumen de orina en un tiempo determinado con una concentración obtenida de inulina en orina y con una concentración previa determinada en plasma de inulina. Entonces con esos 4 parámetros que son inulina plasmática, tiempo, volumen excretado de orina en tiempo e inulina medida en orina, en ese tiempo podemos calcular lo que se llama clearance de inulina, que en este caso sería igual a la filtración glomerular. Entonces, la inulina está en una concentración estable en plasma, atraviesa los glomérulos, filtra, recorre toda la nefrona sin ser secretada ni reabsorbida y se presenta en orina. Entonces, cantidad filtrada en determinado tiempo nos permite a nosotros tener una noción de lo que está pasando aquí, en el glomérulo, de cuál es la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es la fórmula para calcular un clearance? La fórmula para calcular un clearance es concentración plasmática, en este caso de inulina, sobre concentración urinaria de inulina, repito, concentración urinaria de inulina sobre concentración plasmática de inulina por volumen de orina excretado en un determinado tiempo. Ustedes para calcular cualquier clearance van a utilizar esta fórmula. El UP, o sea, la concentración urinaria y la concentración plasmática de esa sustancia por volumen urinario excretado en determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en un día completo, 1440 minutos, tiempo. Tenemos que ese paciente nos permite medir en 1500 mililitros que orinó, volumen sobre tiempo, medimos en orina y tiene 40 miligramos por mililitro de inulina. Y le medimos la tasa de inulina estable en plasma y tiene 0,4 miligramos mililitro. Entonces, calculamos y ¿qué nos da? 40 sobre 0,4, 100, 1500 sobre 1440, 1,04 y nos da un clearance de inulina de 104.2 mililitros minuto. Como hemos dicho previamente que la inulina filtrada no se reabsorbe, no se secreta en los túbulos,
todo lo que filtra se hace presente en la orina, este clearance de inulina que nosotros hemos calculado con estos datos ficticios nos da un valor que estaría representando la tasa de filtración glomerular. Ustedes, en cualquier ejercicio teórico que hagan, que nosotros se los podemos plantear en exámenes parciales, en final, en cualquier ejercicio teórico que hagan, de carga tubular, etcétera, siempre van a necesitar que les demos, que el docente o en el examen se les dé la tasa de filtración glomerular que ese paciente tiene. Y cómo esa tasa de filtración glomerular que ese paciente hipotético tiene se va a conocer mediante el valor de clearance de inulina. O sea que ustedes para cualquier ejercicio les pueden decir, calcule el clearance de inulina del paciente X. Entonces, para ustedes poder calcular el clearance de inulina de ese paciente y tener una idea teórica de la tasa de filtración glomerular del mismo paciente, tienen que tener estos 4 datos. Tienen que tener la inulina urinaria medida, la inulina plasmática medida, el volumen de orina excretado en determinado tiempo. Con eso ustedes calculan, usando esta fórmula, el clearance de inulina, que es equivalente a la tasa de filtración glomerular, y con eso empiezan el ejercicio. Si ustedes no tuvieran esos datos, pueden contestar, mire, discúlpeme, profe, no puedo calcular lo que usted me está pidiendo porque no tengo el valor de clearance de inulina o no tengo los datos para calcular el clearance de inulina. Ahora, nosotros en la práctica clínica habitual no hacemos el clearance de inulina de cada uno de los pacientes. Utilizamos una molécula endógena que es producida en nuestros músculos a una tasa constante que deviene de la creatina fosfoquinasa muscular y que es la creatinina. Entonces, lógicamente ustedes pueden tener una idea de cuál es el nivel de tasa de filtración glomerular de un paciente calculando lo que se conoce como clearance de creatinina. Ahora, ¿qué particularidades tiene la creatinina? La creatinina tiene una tasa de generación estable y por eso puede ser usada como molécula para aproximar la tasa de filtración glomerular. Pero tiene particularidades, principalmente esta: filtra el glomérulo libremente, pero tiene una pequeña tasa de secreción tubular que puede oscilar entre el 5 y el 10%. Entonces ustedes, cuando calculen un clearance de creatinina de un determinado paciente, eso no es directamente extrapolable a su tasa de filtración glomerular, porque el clearance de creatinina que ustedes calculen en ese paciente va a estar sobreestimando la tasa de filtración glomerular en un 5 o un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo calculo un clearance de creatinina de un paciente y como resultado me da 100 mililitros por minuto, el clearance de creatinina, la tasa de filtración glomerular de ese paciente probablemente va a ser entre un 5 y un 10% menos. En lugar de ser 100 mililitros minuto, puede estar entre 95 o 90 mililitros por minuto, porque tengo un aporte de la creatinina que voy a encontrar y voy a medir en la orina del paciente, un aporte de creatinina que es secretada en los túbulos renales. Y esto es lo que ven aquí. Entonces, ustedes cuando calculen un clearance de creatinina, la creatinina que van a encontrar en orina, que van a medir en orina en determinado volumen y en determinado tiempo, va a ser hasta entre un 5 y un 10% mayor que la creatinina que realmente filtró, porque hay un componente de secreción tubular. Entonces, si ustedes miden un clearance de creatinina de 100, la tasa de filtración glomerular de ese paciente lo más probable es que esté cerca de 90. Y se va a calcular igual que lo que ustedes veían en clearance de inulina. Ustedes van a tener una medición en un determinado volumen, en el día. Por ejemplo, el paciente recolectó orina 24 horas, 1440 minutos, orinó 1500 mililitros en ese tiempo, volumen sobre tiempo, y
dosamos la creatinina en orina, tenía 40 miligramos por mililitro, y ese mismo paciente tiene una medición en plasmática de 0,4 miligramos mililitro de creatinina. Entonces aplico la fórmula UP de creatinina, creatinina urinaria sobre creatinina plasmática, por volumen sobre tiempo. Y me da que tiene un clearance de creatinina de 104.2 mililitros minuto. Que como sabemos, este clearance de creatinina tiene una sobreestimación de entre un 5 y un 10%, entonces el valor de filtrado glomerular será 95-90 mililitros minuto. Hay distintas, eso lo que nosotros veíamos anteriormente es lo que se conoce como clearance de creatinina, que es un valor que nosotros obtenemos por el hecho de haber medido creatinina plasmática y creatinina urinaria volumen en determinado tiempo. Nos da una aproximación bastante certera de lo que es la tasa de filtración glomerular. Pero hay fórmulas desarrolladas a lo largo del tiempo en estudios poblacionales que se hicieron por otros motivos, en pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, distintas fórmulas que nosotros como médicos utilizamos para estimar la tasa de filtración glomerular del paciente. Entonces, por ejemplo, una de las fórmulas más usadas es una antigua fórmula que es la de Cockcroft y Gold, donde se tienen en cuenta distintos parámetros. Por ejemplo, no tengo necesidad de recolectar orina 24 horas del paciente, sino lo que hago es, le hago una medición de creatinina plasmática al paciente. Entonces, con determinados datos, como por ejemplo la edad del paciente, el peso del paciente, una constante, utilizo esta fórmula que es 140 menos edad por peso sobre 72 por el valor de creatinina y me da un valor. Pónganle que me dé 100 mililitros minuto para un paciente hombre. En el caso de una mujer que tuviera la misma edad, que tuviera el mismo peso, que tuviera la misma creatinina, esto se multiplica por 0.85, porque las mujeres normalmente tienen menos masa muscular, a igual peso, menos masa muscular, entonces el valor va a representar un 85% del resultado que nos da. En las mujeres, esto se multiplicaría por 0.85 el resultado, y eso nos daría un valor, por ejemplo, de 90 mililitros por minuto. Entonces ustedes aclaran que es una tasa de filtración glomerular calculada por la fórmula de Cockcroft y Gold, que es una aproximación bastante cercana a lo que sería la tasa de filtración glomerular. Luego hay otras fórmulas, como la del MDRD, que tiene varias generaciones, la del CKD-EPI, que son fórmulas que ustedes las pueden en distintos sitios de internet, como por ejemplo este que les dejo aquí, las pueden aplicar, y que son fórmulas que son igual que la de Cockcroft y Gold, en el sentido de que son fórmulas para estimar la tasa de filtración glomerular, para tener una aproximación en el caso de ese paciente. Son fórmulas que se utilizan en el caso de que ustedes, por ejemplo, fueran médicos de un centro de atención primaria o estuvieran en un consultorio externo, para cuando un paciente viene con los análisis, ustedes sin haber recogido orina, sin haber medido creatinina de 24 horas, pueden en ese caso tener una aproximación bastante cercana a la tasa de filtración glomerular del paciente y saber si ese paciente tiene algún grado de insuficiencia renal crónico. Cuando los riñones empiecen a funcionar por debajo de 60 mililitros minuto de tasa de filtración glomerular, hablamos de insuficiencia renal crónica, y cuanto más bajo sea el valor que ustedes pueden estimar con estas fórmulas, el paciente está en mayor riesgo y debe ser derivado a un especialista para que haga un seguimiento de ese paciente. Ahora, nosotros podemos hacer diferentes ejercicios vinculados a distintas moléculas, por ejemplo, la glucosa, y saber lo que se llama, que se denomina carga tubular, por ejemplo, que es la cantidad de esa molécula que nosotros
ideamos evaluar ha llegado a túbulos, o sea, la cantidad que ha filtrado y ha llegado a túbulos. Entonces, nosotros teniendo, a priori, como yo les decía, tenemos que tener una aproximación mediante el clearance de inulina de cuál es la tasa de filtración glomerular del paciente. Si no tenemos ese valor, no podemos hacer ejercicios de carga tubular. Y debemos conocer la concentración plasmática de esa sustancia, en este caso glucosa. Entonces yo conozco la concentración plasmática de glucosa de la persona y conozco qué tasa de filtración glomerular tiene por clearance de inulina, puedo calcular cuánta glucosa de ese paciente está filtrando y se presenta en los túbulos renales, que obviamente va a ser reabsorbida. Entonces, tengo la concentración plasmática de la persona esa de glucosa y me tienen que dar obviamente el clearance de inulina o dar los parámetros para que calcule el clearance de inulina. Entonces, teniendo concentración plasmática de la sustancia, tasa de filtración glomerular por clearance de inulina, hago el cálculo. Tengo una glucemia de 100 miligramos por decilitro y tengo una tasa de filtrado glomerular de 104 mililitros minuto. Igualo términos, paso de 100 miligramos de decilitro y sé que tengo 1 miligramo por mililitro por 104 mililitros minuto, tengo una carga tubular de glucosa en ese paciente de 104 miligramos minuto. Entonces, si yo conozco en una determinada sustancia, por ejemplo la glucosa, basado en el ejercicio que hice en la diapositiva anterior, conozco la carga tubular de glucosa y conozco en un paciente determinado qué tasa de excreción urinaria tiene de glucosa en determinado tiempo, 1 hora, 6 horas, 12 horas, 24 horas, junto la orina, mido la glucosa y sé que esa persona tiene una tasa de excreción de glucosa en orina de tantos miligramos por minuto, puedo saber qué ha pasado a nivel de los túbulos con esa sustancia. Puedo saber si ese paciente, esa persona, reabsorbe en los túbulos o secreta esa sustancia. Porque en este caso, ¿qué conocería? Conocería cuál es la carga tubular de esa molécula, cuánto de esa molécula llegó a los túbulos y cuánto de esa molécula en determinado tiempo se me presenta en orina. Entonces, ¿cómo fue calcular cuál era la carga tubular? ¿Cuánta glucosa filtró ese paciente que tenía 200 miligramos en sangre? Filtró 208 miligramos minuto. ¿Qué era esto? Ahí nosotros hemos hecho un ejercicio para ver qué tratamiento le daban los túbulos a la glucosa, por ejemplo, conociendo la carga tubular para glucosa. Por ejemplo, diría 100 miligramos minuto. Y conociendo la tasa de excreción de glucosa, 2 miligramos minuto de excreción urinaria, eso me permite a mí saber que el túbulo reabsorbe glucosa. Hago una resta. ¿Cuánto cargué de los túbulos de glucosa en tiempo? ¿Y cuánto se presentó de glucosa en orina en tiempo? Y voy a saber que el túbulo reabsorbe glucosa. O bien que el túbulo secreta una determinada sustancia. Si yo tengo una carga tubular de 100 miligramos minuto y encuentro en orina 120 miligramos minuto, quiere decir que, por ejemplo, esa sustancia que filtró y se presentó a los túbulos no solamente no se reabsorbe, sino que aparte los túbulos secretan un porcentaje de esa sustancia, porque lo cargué con 100 miligramos minuto y excreté 120 miligramos minuto. Quiere decir que a lo largo de toda la nefrona no hubo reabsorción de esa molécula, y más allá de no haber reabsorción de esa molécula, aparte hubo secreción de esa molécula, porque encontré más en la orina en unidad de tiempo que lo que filtró. Entonces, en función de nosotros calcular el clearance de un soluto,
podemos saber qué tratamiento le dan los túbulos a ese soluto. Por ejemplo, en el caso de la inulina, yo tengo un clearance de un soluto de tantos mililitros minuto. Eso me da una carga tubular. Y va a ser exactamente lo mismo que voy a encontrar como excreción tubular. Entonces, en el caso de la inulina, por ejemplo, que no se reabsorbe ni se secreta, la carga tubular va a ser igual al clearance. En el caso de la glucosa, por ejemplo, en situaciones de glucemia normal, sin haber superado el umbral renal para glucosa, estando con glucemias plasmáticas por debajo de 180 miligramos por decilitro, la carga tubular me va a permitir a mí deducir que tengo un clearance cero, porque en orina no voy a encontrar nada de excreción. Entonces voy a tener un determinado filtrado con determinada carga tubular, pero la excreción va a ser cero. Entonces yo voy a deducir, digamos, voy a traducir eso en un concepto que sería que la glucosa tiene un clearance cero. En el caso de la urea, por ejemplo, yo puedo medir urea plasmática, puedo medir urea urinaria, puedo medir volumen urinario en determinado tiempo, y voy a tener que la carga tubular va a ser X, y la excreción urinaria, la urea urinaria encontrada y medida en unidad de tiempo, va a ser el de 50%. Entonces, eso me permite a mí deducir que tengo una reabsorción de urea a lo largo de la nefrona, a lo largo de los túbulos renales. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, yo tengo un paciente al cual le mido un clearance de inulina, le hago en un laboratorio un clearance de inulina, y posteriormente le hago la medición de un clearance de urea, y normalmente lo que va a suceder es que tengo un clearance de inulina de 100 mililitros por minuto y el clearance de urea me va a dar 50 mililitros por minuto. Normalmente sabemos que el clearance para la urea es el 50% de la tasa de filtración glomerular real que el paciente tiene, porque ¿qué tratamiento tiene la urea a lo largo de la nefrona? Es el de reabsorción de un 50% de lo que filtra. Por ejemplo, la penicilina es un antibiótico que nosotros lo administramos. Si nosotros hiciéramos o tuviéramos en el paciente un clearance de inulina, por ejemplo, de 100 mililitros por minuto, y nos tomamos el trabajo de hacer un ejercicio que es medirle la penicilina en sangre al paciente, recogerle orina, X volumen en determinado tiempo, medir la penicilina en orina, nos va a dar un clearance calculado de 150 mililitros por minuto. Y nosotros sabemos que el paciente tiene una tasa de filtración glomerular medida por clearance de inulina de 100. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que el paciente tiene, más allá de su tasa de filtración glomerular de 100, que nosotros la conocemos por el clearance de inulina, tiene una secreción de un 50% más a lo largo de los túbulos de penicilina. Entonces, son distintas diapositivas. Nosotros vamos a ver qué es lo que sucede con diferentes moléculas a nivel del filtrado y de la nefrona. Por ejemplo, en el caso de inulina, conocido por ustedes, filtra, se transporta a lo largo de la nefrona libremente y se presenta en un 100% en la orina excretada. Entonces, si nosotros medimos inulina plasmática, inulina urinaria, volumen en tiempo, vamos a tener un clearance de inulina que va a ser idéntico a la tasa de filtración glomerular, porque la inulina no tiene ni reabsorción ni secreción tubular. Aquí tenemos los ejemplos de glucosa, que en situaciones normales con glucemia por debajo de 180 miligramos por decilitro se va a reabsorber toda, entonces no va a haber glucosa presente en la orina y nosotros podemos decir que tiene un clearance cero, porque no vamos a poder calcular el clearance de glucosa porque no va a haber glucosa presente en la orina. Ahora, si nosotros calculamos el clearance de urea, nosotros vamos a tener que se nos presenta
que si por ejemplo el paciente este tiene un clearance de inulina de 100 mililitros minuto, vamos a medir el clearance de urea y nos va a dar 50 mililitros minutos. El clearance de urea comparado con un clearance teórico de inulina es de 50 mililitros minutos, 50% de la tasa de filtración glomerular real del paciente. En el caso de penicilina, ustedes ya han entendido que el paciente tiene filtración de penicilina y tiene secreción de penicilina. Entonces, si el paciente tiene un clearance de inulina teórico medido de 100 mililitros minuto, ustedes hacen el cálculo midiendo la penicilina en orina y les va a dar 150 mililitros minuto, y eso a ustedes les permite deducir que hay secreción tubular de penicilina. Aquí tienen la formulita de clearance para cualquier sustancia. Tienen UP de la sustancia, UP de la sustancia, o sea, concentración urinaria de inulina sobre concentración plasmática de inulina por volumen sobre tiempo, por 500 mililitros minuto, o por 70 mililitros minuto. Y con eso calculan el clearance de la sustancia que ustedes... Ahora, conociendo todo lo anterior, nosotros podemos tener una idea de qué carga osmótica son capaces de excretar los riñones. En realidad, ¿qué carga osmótica son capaces los riñones de sacarle al plasma? ¿Qué cantidad de plasma se va a ver clareado, va a ser... al cual se le va a sustraer carga osmolar? Entonces, eso nos permite a nosotros estimar qué volumen de plasma es liberado de solutos por minuto. Normalmente el clearance osmolar es 2 a 4 mililitros minuto. Y ustedes van a ver que en situaciones en las que el paciente está sobrehidratado, está orinando mucho volumen por minuto, o está deshidratado, está orinando poco volumen por minuto, la cantidad de solutos que los riñones excretan, depuran del plasma y excretan, es una cantidad estable, más allá del volumen, que puede ser mucho, puede ser poco, que uno emite, excreta de orina, sea mucho volumen o poco volumen de orina, los riñones van a mantener una tasa de clearance de solutos en condiciones normales estable. O sea, son capaces de meter una cantidad estable de solutos en mucho o en poco volumen, en orina muy diluida o en orina muy concentrada. Entonces ustedes, por ejemplo, miden en orina en un paciente muy hidratado, que está orinando 20 mililitros minuto, miden la cantidad de un determinado, miden la osmolaridad urinaria y les da 30 miliosmoles litro, una osmolaridad bien baja porque está orinando mucho volumen. Y la osmolaridad plasmática de ese paciente es 300. Hacen el cálculo y les da 2 mililitros minuto, la cantidad de plasma que el paciente ese libera de solutos. Y ustedes saben que el paciente está recontrahidratado porque está orinando un gran volumen. Y miren, el valor les va a dar el mismo en un paciente deshidratado. Miden con un osmómetro la osmolaridad urinaria, les da 1200 miliosmoles litro, y la osmolaridad plasmática de ese paciente es 300 miliosmoles litro. Y está orinando 0,5 mililitros minuto. Está concentrando mucho la orina, está orinando 700, 600, 700 mililitros en todo el día. El paciente está conceptualmente deshidratado, por eso orina poco volumen. Y la cantidad de plasma que el paciente libera de solutos y los concentra en ese poco volumen de orina es el mismo. O sea, el paciente tiene riñones normales, tomando mucho líquido, orinando mucho volumen, o tomando poco líquido, excretando poco volumen, tiene el mismo clearance osmolar, 2 mililitros minuto. Si resto volumen de plasma depurado de solutos, el clearance osmolar, al volumen de diuresis que tiene el paciente,
nosotros podemos saber la cantidad de agua que ese paciente elimina o retiene. O sea, obtenemos el concepto de lo que se llama clearance de agua libre. O sea, yo calculé el clearance osmolar de ese paciente. Paciente que orina mucho o paciente que orina poco. Y me da 2 mililitros minuto. Y como conozco el volumen de agua, hago un cálculo. Por ejemplo, clearance de agua libre. Paciente está orinando mucho. 20 mililitros minuto. Le resto el clearance osmolar. 2 mililitros minuto. Y me da que el paciente ese tiene un clearance de agua libre de 18 mililitros minuto. Quiere decir que está excretando cualquier cantidad de agua. Ahora, le hago a ese paciente el mismo clearance de agua libre en el caso de que esté emitiendo orina concentrada, está orinando poco volumen, 0,5 mililitros por minuto, menos el clearance osmolar que le calculé, y me da un clearance de agua libre negativo, de menos 1,5 mililitros minuto. Quiere decir que el paciente está tratando de reabsorber todo el agua que puede. Clearance de agua libre positivo, paciente que está sobrehidratado. Si el clearance de agua libre les da negativo, quiere decir que es un paciente que está deshidratado, que está reabsorbiendo todo el agua que puede en el túbulo colector. Si les da 0, el paciente ese está probablemente con isostenuria. Quiere decir que la orina que está emitiendo tiene la misma osmolaridad que la osmolaridad plasmática del medio interno, entonces el clearance de agua libre les va a dar 0. Es un paciente que, digamos, está en un estado de hidratación neutro normal. No está ni sobrehidratado ni deshidratado. Entonces la osmolaridad urinaria es la misma que la osmolaridad plasmática, eso se denomina isostenuria. Entonces, finalmente deducimos que lo que nos permite mantener la homeostasis, mantener el equilibrio del medio interno dentro de determinadas variables que deben ser constantes, indefectiblemente necesarias para generar un medio ambiente óptimo y permitir el funcionamiento de cada una de los millones de células que tiene nuestro organismo, depende de nuestros riñones, que son quienes van a mantener la composición en agua, solutos, ácidos, bases de nuestro medio interno, y que nos va a permitir a nosotros desenvolvernos en un ambiente de privación de agua o de exceso de agua. Un filtro de diálisis. Esto es donde efectivamente se realiza la depuración, la salida de solutos tóxicos, urea, potasio acumulados en el paciente, el ingreso de bicarbonato, el ingreso de calcio, etcétera, a un balance que nosotros los nefrólogos lo determinamos en la máquina, ayudarlo al paciente